¿Qué onda, mi gente? Bienvenidos al episodio número 40 de Dental DR Salud Bucal. Te saludo con gusto y espero que estés pasando un excelente día. El día de hoy trataremos un tema muy frecuente, ya que los pacientes te mandan algún mensaje o te hacen una llamada diciendo: doctor, desde hace varias semanas, varios meses, noto como que me están saliendo alguna manchita negra o alguna peca debajo de la lengua, en el carrillo, o he visto que salen bolitas blancas en mi boca. Yo las confundo con úlceras que a veces tardan en quitarse y a veces aparecen, desaparecen, y constantemente esto ya es muy frecuente. Anteriormente era un porcentaje de la población muy bajo que pasara por esto, pero actualmente han aumentado los casos. El tema de hoy es un tema muy importante, que es el tema de cáncer bucal. Es un tema muy importante que tú lo aprendas, porque si lo detenemos o lo identificamos en etapas tempranas, tienes un mejor pronóstico para salir adelante. Si eres de las personas que quieres saber qué es el cáncer bucal, te invito a que te suscribas, actives la campanita, dejes tu like y algún comentario y que compartas este video para que llegue a más personas. Muchas gracias a todas las personas maravillosas que apoyan el canal. Bienvenidos los nuevos suscriptores. Vamos con la intro. Yo no sé, la realidad de todo es que mucha gente dice: es que ¿por qué a mí me pasa? Lo primero que tenemos que saber son los factores de riesgo y qué es el cáncer oral. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el cáncer es un grupo de enfermedades que pueden afectar el cuerpo humano. Así es como tal cual nos lo transmite o lo describe la Organización Mundial de la Salud. Entonces, el cáncer oral, ¿por qué pasa o qué es? Prácticamente recordemos que nuestro cuerpo está lleno de células. Todo nuestro cuerpo se basa en base a la célula. Entonces, recordemos que, para que ustedes me entiendan y no meternos en casos muy complicados, una célula tiene un sistema de crecimiento y también un periodo de etapa de reproducción y un periodo de etapa de destrucción. Es decir, que ya esa célula creció, ya cumplió su función, ya se cambió a otras células y esa célula madre, como quien dice, ya terminó su función y tiene que desaparecer. Es por eso que las células crecen. Una célula crece, se divide en dos células hijas y posteriormente termina su función y ahí tiene que desaparecer y terminar su ciclo celular. Una célula, cuando se hace célula maligna, quiere decir que esta célula crece y además se reproduce, pero no se destruye. Qué increíble, ¿no? Porque la célula normalmente depende de factores externos y de factores internos para hacer su ciclo celular o su crecimiento y reproducción. Pero una célula maligna donde mute, ¿qué quiere decir? Que va a alterar su ciclo celular y ya muchas de las veces ya no dependen de factores externos, sino solo de factores internos, y es por eso que las células malignas o del cáncer crecen y siguen reproduciéndose, pero no se destruyen. Eso es lo increíble, que la etapa de destrucción, donde ya tiene que haber un recambio celular, las células malignas no lo tienen y empiezan a adoptar, como quien dice, una vida propia sin que lo demás lo afecte, y es por eso que empiezan a crecer, multiplicarse, dividirse, y en el peor de los casos esa célula crece tanto que viaja por el torrente sanguíneo y llega a otros órganos a hacer su relajo, como quien dice, a crecer ahí, y eso ya se llama como metástasis. Es cuando ya una célula cancerígena o maligna viaja a otros organismos, a órganos de nuestro cuerpo, y empieza a hacer su función ahí maligna, y es cuando empiezan a decir: es que empezó el cáncer en la boca, pero ya tengo en el cuello, ya tengo en axilas e inclusive en hígado, en riñones y en otras partes del cuerpo. Esa es la importancia, que tú sepas qué es el cáncer oral o cualquier tipo de cáncer o cómo empieza. ¿Qué factores de riesgo o qué personas en la realidad son los que pueden padecer? Según los estudios, personas a partir de los 50 años, eso era antes,
que pueden tener más riesgo de tener cáncer bucal. Pero actualmente, por el estilo de vida que llevamos las personas, actualmente ya hay personas con cáncer oral de la edad de los 25 para arriba. ¿Qué quiere decir? Que ha aumentado el cáncer oral en la población por los malos hábitos o factores de riesgo que la gente ha tomado por el estilo de vida que llevan. De las causas principales que pueden formar cáncer bucal, y esto es lo que yo les comentaba al principio, de que la gente cree en los fantasmas hasta que los ve o hasta que los siente, y es igual el cáncer oral. Cuando tú vas, una causa principal del cáncer oral viene siendo el tabaquismo y el alcoholismo. Aquí la diferencia es que las personas que consumen cigarros de tabaco, en las mismas cajas, cuando van a comprarlo a la tienda o al supermercado, en la misma caja te dice que es una advertencia que puede producir enfermedades, e inclusive en la tapadera te viene la imagen del cáncer oral, y las personas que dicen, no importa, a mí no me va a pasar. Pues déjenme comentarles que sí, actualmente año con año aumenta el cáncer oral, y la causa principal o un factor de riesgo más alto es las personas que consumen cigarro o fuman tabaco o mastican tabaco. Y no te están mintiendo, no te están engañando ni nada, la misma publicidad de los cigarros te lo está diciendo. Pero ¿qué sucede? Que actualmente el aumento de la ansiedad y la depresión ha estado causando que las personas consuman sustancias para hacer su vida más plena o salir adelante. Recordemos que si eres de las personas que consume algún tipo de sustancia para hacer su vida normal y salir adelante, necesitas buscar ayuda de especialistas, ya sea con psicólogos o psiquiatras, porque para consumir una sustancia que te dice que te va a causar mal, eso viene siendo por un problema de ansiedad, depresión, entre otras cosas, y los especialistas son los indicados a determinar el por qué está pasando eso. Yo veo eso en las cajetillas de cigarro y ni siquiera me atrevo a tocarlo, nunca he tomado un cigarro ni nada, porque al final de cuentas ya te están diciendo que eso te va a enfermar, y la gente no le toma importancia porque según esto el cigarrito ¿sabes qué? Me eché un buen taquito y me voy a echar un cigarrito para ir a defecar a gusto, porque si no, no puedo. La realidad es que ese es un problema gástrico, muchas de las veces viene por un problema emocional, y como las sustancias del cigarro, que son que son malignas, pues te relajan un poco tu sistema nervioso, y por eso la gente va y según esto va a defecar a gusto después de echarse un buen taco. Y la realidad es que si tú eres de esas personas, pues yo te invito a que mejor vayas a un especialista que te diagnostique el por qué está pasando eso y busques solución a tu problema, porque no debes de consumir sustancias tóxicas para salir adelante. Y súmale que cuando van a reuniones muchas de las veces agarran el famoso cigarrito y todavía consumen alcohol, que el alcohol también es causa de cáncer bucal, esa es la segunda causa. Fíjense nada más, si de por sí uno por sí solo te puede causar, ahora mezclándolo, que es lo más seguro, que van a las fiestas, a los antros, a las reuniones, y pásate un cigarrito con una cubita para platicar más sabroso. La realidad es que eso es un problema, porque solito te estás aumentando el riesgo de padecer cáncer oral. Otras de las causas que pueden causar cáncer bucal son consumo de químicos, rayos X en el caso de que las personas trabajen con mucha radiación, también las prótesis totales, prótesis removibles o alguna prótesis mal ajustada en tu boca que esté causando irritación constantemente en la mucosa de los carrillos, eso también te puede causar un cáncer oral. Entonces es la importancia de que cuando tú vas y te hacen un tratamiento en tu odontólogo no tengas la formación de úlceras. Es normal que cuando pones una prótesis como la encía, estuvo tantos años sin dientes, le pones una prótesis, hay unos puntos de fricción, y en lo que ahí la mucosa se adapta a la fricción se puede crear una úlcera. Vas con tu odontólogo, te le pula la prótesis o la placa y santo remedio, esa úlcera por traumatismo se acabó. Pero hay gente que ya no quiere regresar al odontólogo y esa prótesis le está causando daños y úlceras en la encía constantemente, y una úlcera, escúchenme bien, que dura más de 3 semanas ahí, e inclusive había dolor, pero después está ahí, pero se hace sin dolor, es decir, indolora. Es de cuidado que tienes que ir a tu odontólogo. Una úlcera bucal no debe de durar más de 5 días.
en condiciones normales. Pero si es una úlcera por trauma, el estar dañando la encía constantemente con malos hábitos o con las mismas prótesis mal ajustadas, eso te puede hacer que una úlcera se haga una lesión maligna y eso pueda causarte un cáncer oral. Fíjense la importancia de que cuando acudan con un odontólogo les haga una buena prótesis para evitar alguna complicación que se les va a poner muy grave. Nosotros los odontólogos, ¿cómo determinamos que tú llegas a la consulta, que es muy frecuente? Hay gente que te saca cita: doctor, tengo un lunar, una peca debajo de la lengua que no tenía, y por lo regular son pacientes que consumen alcohol. Una mancha negra en la mucosa puede significar muchas cosas, desde una melanosis racial, que eso se considera normal, a un melanoma, que ya viene siendo como un cáncer bucal. Pero muchas de las veces cuando me llegan en esa situación son pacientes que consumen alcohol o masticaron tabaco o fuman constantemente el cigarro. El detalle del cáncer bucal, que ya las personas muchas de las veces cuando van es que está muy avanzado, ves las lesiones muy grandes, debajo de la lengua es muy frecuente. Ese se llama cáncer de células escamosas. Ese es muy frecuente y es debajo de la lengua, y esa es la importancia de que yo les invito a que conozcan su lengua. Ya tenemos aquí en el canal un episodio en el cual hablamos todas las funciones de la lengua. Sirve que lo pueden ver para que aprendan de su lengua y sepan cómo estarla observando. Pero yo lo que he diagnosticado muchas de las veces, el cáncer de células escamosas se encuentra por la parte de abajo de la lengua, sobre todo en la parte de atrás. Es por eso que cuando tengas higiene bucal de la lengua, la saques completamente y la estés viendo. Lo malo del cáncer oral en etapas tempranas es que solo existen dos tipos tipo de hallazgo en la boca, que viene siendo las leucoplasias, es decir, como manchas blancas, o viene siendo como la eritroplasia. La eritroplasia viene siendo como una mancha roja, que es muy característica de lesiones malignas en la boca. Pero me ha llegado gente diciendo: doctor, en el carrillo me veo una línea. He visto muchos videos, ya ven que en las redes sociales ven todas las personas. He visto muchos videos en los cuales veo una línea blanca en mi cachete. Sospecho que tengo cáncer porque me metí a internet a buscar y ahí decía: es una línea blanca que siempre he tenido ahí a la altura de las mordidas de mis dientes y no sé qué hacer. Entonces por eso te sacan la cita de diagnóstico, porque ya la preocupación es tan grande de lo que vieron. Y eso pues se llama línea alba buccalis, que viene siendo como una tipo leucoplasia, pero es benigna y la mayoría de pacientes lo tienen. Pero eso es la importancia de que la gente se esté observando cada vez que se cepilla sus dientes para determinar qué es normal y qué no es normal. La leucoplasia, imagínense que es la aparición de una lesión blanca. Puede ser benigna o puede ser maligna, pero muchas de las veces de los pacientes que fuman les empiezan a aparecer como racimos blancos o placas completas blancas en zonas que no estaban. Eso ya es una alteración de la mucosa y lo tienes que tomar en cuenta. Y en el tema de la eritroplasia, que viene siendo manchas grandes rojas, como un tipo moretón pero en la boca, muchas de las veces yo lo he notado o lo he diagnosticado en el paladar. Y la importancia del tratamiento del cáncer oral, es importante que lo determinemos en etapas tempranas, porque muchas de las veces mandas al paciente con el cirujano maxilofacial, él le hace una biopsia al paciente, la manda al patólogo y ya determinan qué tipo de cáncer oral es el que tiene el paciente. Muchas de las veces el cáncer oral se trata de manera quirúrgica. En etapas tempranas va a ser un retiro de la lesión si es muy pequeña y no va a pasar a mayores, pero desafortunadamente las personas ya van cuando traen algún síntoma. Y cuando traen algún síntoma es que viene siendo que el cáncer muchas de las veces ya está avanzado. Entonces, por lo cual, si es una etapa de media a avanzada, va a haber un tratamiento quirúrgico, va a haber un tratamiento con radioterapia y con quimioterapia. Entonces, si se fijan la importancia de acudir de manera preventiva al odontólogo, yo les recomiendo que vayan de manera preventiva a todas aquellas personas que tienen malos hábitos de consumo de sustancias tóxicas, porque es la causa más frecuente que hemos visto. Así que si eres de los pacientes que consume ese tipo de sustancias, ve al odontólogo de manera preventiva. Siempre tienes que ir en etapas tempranas, ya la gente va cuando trae mucho dolor y es cuando está más avanzado.
Las personas que, recuerden, se someten a un cáncer avanzado, muchas de las veces quirúrgico, y no solo queda en la lesión, es retiro del hueso, encías, dientes, ganglios de cuello, ganglios de axila. Imagínense toda la abrasión, siempre y cuando no tenga tanta metástasis, porque hay veces que el cáncer oral viaja a otros órganos, y imagínense el procedimiento quirúrgico tan amplio que llevaría. Es muy importante que sepas que esto se puede prevenir quitando esos factores de riesgo que ya hablamos, que inclusive son muchos más, pero en las estadísticas o en los pacientes que se han diagnosticado, recuerden que el cáncer oral tiene una alta tasa de mortalidad porque es bastante agresivo. Así que si eres de las personas que tiene esos hábitos, disminuye o quítalos de tu vida, porque al final de cuentas te van a perjudicar, tal como dicen los productos cuando tú los compras. Actualmente existen estudios recientes que nos dicen que las personas que tuvieron el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de Epstein-Barr o el virus del VPH en genotipo 16 y 18 son personas que pueden tener más riesgo de padecer lesiones precancerosas en la boca, para que se den en cuenta la importancia de que si tuviste algún padecimiento o alguna enfermedad anterior, tienes un riesgo un poco más alto de poder crear unas lesiones cancerígenas, y esa es la importancia de prevenir cualquier tipo de lesión o de cualquier tipo de virus, que muchas de las veces los toman como muy indefensos o muy normales, porque es muy común que las personas los vengan padeciendo. Es muy importante que la prevención o lo que podemos prevenir para no que nos dé o disminuir el riesgo que nos dé de cáncer oral viene siendo no consumir sustancias tóxicas, una dieta alta en verduras y frutas ya que contienen antioxidantes, una buena higiene oral. ¿Cómo puedes sospechar tú como paciente que pudieras presentar algo anormal en tu boca? Sin que seas especialista, a lo mejor sin que tengas algún conocimiento sobre la odontología, pero hay varios tips que les puedo recomendar para determinar ustedes que es algo que no está bien en su boca. Si sientes un sangrado de encías, que el sangrado puede ser por gingivitis, enfermedad periodontal, entre otras cosas, pero de la nada haz de cuenta que ya te hicieron tu tratamiento periodontal y sigue el sangrado, pues el sangrado de encías es un dato de alarma. Pérdidas de piezas dentales por abscesos periodontales recurrentes, ese es otro dato de alarma. Dificultad al tragar o pasar saliva, que sientas que no puedes consumir tus alimentos de manera regular. Aumento o crecimiento de ganglios en el área de nuestra boca. Por lo regular, si ustedes palpan aquí abajo de la mandíbula, van a sentir unas bolitas que son los ganglios. En todo nuestro cuerpo tenemos ganglios linfáticos, pero en esta parte, si ustedes se tocan, los van a sentir. Son muy chiquitos, muchas de las veces son reactivos ante cualquier virus o bacteria. Pero si ustedes ven que un ganglio va creciendo de un lado constantemente o de los dos que están creciendo bastante rápido, pues es un dato de alarma de que tu cuerpo está padeciendo algo. Otra de las cosas que nos identifica un poco que el paciente está presentando algo anormal, sospechoso a cáncer bucal, es sentir parestesias en la mandíbula, parestesias en la lengua. ¿Qué quiere decir? Que empecemos a sentir como tipo adormecimiento, no constantemente, pero que sí de la nada empieza. Esto no es para que se asusten ni para que se alarmen de que ya sentí poquito dormido, ya tengo cáncer bucal. La realidad es que no. Pero si tienes los factores de riesgo internos, externos, es mejor que vayas al odontólogo a darte una revisión para determinar el por qué está pasando eso y prevenir algo. Hay personas que me dicen: doctor, tengo esta infección, fue por una caries maltratada o mal cuidada, que llegó al nervio, se hizo un absceso periapical, traigo una infección, me dan medicamentos, se me quita la bola de pus, regresa, y así andan sucesivamente. Van solo al medicamento, con el odontólogo se les quita el dolor. Lógicamente, cuando hay una infección, pues el paciente trae malestar general, trae escalofríos, traen abscesos grandes, inflamación de media cara o del área, traen pus, mal aliento, traen muchas complicaciones, y solo son personas que van al odontólogo solo por el antibiótico, y ya como les dan el antibiótico se les bajan sus problemas, pero no controlan o no sacan el problema con una endodoncia
o con una extracción o con una cirugía, pues déjenme decirles qué pasa ahí, que la infección o la pus que a ti ya no te causan molestia sigue ahí en el hueso. Entonces una lesión, una infección, un absceso periodontal, un absceso periapical que ustedes no se atienden, ya sea por medio de un absceso por sarro o un absceso por caries, y lo tienen ahí durante varios meses, es causa de que les pueda dar un cáncer bucal, ya que la infección que se encapsula ahí, se encapsula y se empieza a hacer, si era una infección, una bola de pus que iba a salir al momento de sacar la pieza, drenar el absceso y sale la pus y te quitas de problema, pues déjenme decirle que ahí se encapsula. Y el problema ahí es que una bacteria que está encapsulada en tu hueso, que tú ya no te das cuenta como paciente, que ya no traes síntomas y no hiciste nada por hacer tu tratamiento, ese absceso, esa bola de pus muta a un quiste o muta a un tumor y por lo regular tienden a ser malignos. Así que la importancia de que cuando te vayas al odontólogo por una infección y te digan qué tratamiento hacerte, te lo tienes que realizar sí o sí. No solo, recuerden que el medicamento es bueno para controlar la enfermedad, pero no es la cura en los tratamientos dentales. Lo que te va a curar al ir al odontólogo es el tratamiento en sí, para que lo tengan en cuenta. Y muchas gracias a todas las personas que ven los videos hasta el final. Así es como ustedes apoyan este canal. Recuerden que esto es para ustedes y me da mucho gusto que ya seamos más en este canal, señal que más personas están aprendiendo sobre la salud bucal. Nos vemos en el siguiente episodio.